Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Angélica López, soy fisioterapeuta y magíster en neurorehabilitación. En esta mañana vamos a conversar un poquito de acuerdo a mi experiencia, cómo fue mis estudios fuera del país, qué complicaciones y qué buenas cosas también hubo parte de ello. Mi maestría yo la realicé en la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia, y mi pregrado lo realicé en la Universidad Nacional de Chimborazo. Al terminar mi carrera ya profesional de fisioterapeuta, trabajaba ya en el ámbito en el sector con MIES y teníamos justo en el proyecto de discapacidades y después trabajé con adultos mayores. Como que desde ella fue cogiéndome el gusto por la neurorehabilitación o algo tratado de neuro, porque tenía muchos pacientes en cuanto a ello. Mi pregunta era, ¿cómo yo los puedo ayudar? ¿Qué hago? Creo que necesito estudios. Pero por sí sola, por ejemplo, yo no soy capaz de sentarme, voy a coger e investigar, ¿no? Siempre necesito un poquito de presión. Entonces fue a ello que pensé en seguir algo más. Pero para ello ya los diplomados, por ejemplo, ya no eran útiles acá en nuestro país. Entonces, mi maestría es. Busqué por medio del internet. Primero busqué aquí, a nivel del Ecuador, y había solamente la Universidad Central del Ecuador, pero acerca del deporte. A mí no me llama mucho la deportología. Entonces, bueno, empecé a buscar por países acá en América, en Brasil, en Argentina y en Colombia. Más me fui a Colombia, ¿por qué? Porque tenía un primo que trabajaba allá en Colombia. Él es nutricionista. Entonces, bueno, fue mi punto de principal. Entonces fui allá, fui a buscar en Colombia y había en la Nacional, que es en Bogotá, y también encontré otra en Cali, pero también era de portología y de neurorehabilitación, que había en Manizales. Entonces, bueno, para entrar a la maestría se debe seguir un proceso igual, educativo, realizar la inscripción, luego rendir unas pruebas, pruebas académicas, pruebas psicológicas y por ende, y por último pasar una entrevista. Entonces, todo ese proceso me inscribí, me acuerdo que a los 15 días ya me habían respondido y que podía ya presentarme a unas pruebas sin ningún costo. Todo el inicial era gratuito. Entonces, me presenté a las pruebas. A la semana exacta ya me dieron el resultado, entonces vuelta pasé a las semanas, a las pruebas psicológicas. Y de ahí de las pruebas psicológicas tenía que esperar un mes para que me den una notificación. Si aprobaba, iba a una entrevista. Pero para ello no había conversado aún con mis papás. O sea, después de haber pasado el proceso académico, psicológico, ya dije, me faltan las entrevistas. Si paso bien y si no, ya veamos qué sucede. Entonces ahí les comenté a mis papás y me dijeron, bueno, que ellos estaban dispuestos a apoyarme a la decisión que tome, pero contándoles que ya no era seguro todavía. Hasta ello, esperar el mes de entrevista, yo ya apliqué a la Universidad de España, en Barcelona. También era sobre discapacidades y otro también era sobre neuro. Eh, Les escribí un correo, el de discapacidades me había escrito, la maestría ya me salía como $22,000, bueno, todo lo económico y la malla curricular. Y para Estados Unidos tenía que ser muchos más documentaciones. Y también el periodo como que empezaba el otro año, enero, algo así, porque yo empecé días de febrero a buscarlo. Bueno, entonces pasó. Y queriendo ya enviar o empezar a hacer los papeles a todo ello, ya me llega la notificación que un día jueves, me acuerdo, 5 de la tarde tenía la entrevista. Y yo como trabajaba, entonces me salió un poco tiempo antes para estar a las 5. Me había hecho la entrevista eh, la directora de, de la maestría. Entonces conversamos, me hicieron preguntas académicas de cómo yo puedo tratar a un paciente, de qué experiencia he tenido y me pusieron un caso clínico. Lo que espero, igual cualquier respuesta que me iban a notificar al correo. Ok, al correo me notificaron igual a las 3 semanas. Hasta mientras igual yo ya dije ya, sea a Colombia, sea a España, tengo que hacer los papeles.
y ya saqué el pasaporte, porque eso también se demoraba. En Riobamba saqué, me dieron en 3 semanas. Entonces ya cualquiera de las dos, de la fecha que empiece, ya tengo listo mi documentación, porque en ese entonces era más complicado sacar eso. Y a las 3 semanas me llegó un correo de la universidad diciéndome que soy parte ya de ella y ya me enviaron la documentación para matricularme, la malla curricular que debía seguir. En pesos, la maestría en pesos estaba como 25.000 pesos, algo así alrededor de dólares, era 8.000, 9.000 dólares que se debía pagar. Sin antes de haberme fijado, eran los horarios, eran de miércoles a domingo. Los días que se descansaban eran lunes y martes. Bueno, ok. Entonces, así, recién me comuniqué con mi primo que estaba allá en Colombia. Le digo, mira, apliqué a esa universidad y quiero saber dónde estás tú, me queda cerca, me queda lejos, tengo que irme a vivir, y no sé, en realidad. Entonces, él me guió. Él en ese entonces ya se encontraba en Pereira. Pereira Manizales está casi a 1 hora y media. Él más al sur y yo un poquito más al centro de Colombia. Entonces, ya. Y José me dice, déjame ver, si yo tengo un amigo, dice que es de Manizales. Y justo él vive ahí, o sea, tiene la casa allí. Bueno, se contactó. Me dice, pero ya te quieres ir. Digo, sí, o sea, ya apliqué, ya probé, hice todo el proceso, tengo que irme. Ok, dice, entonces veamos. Y se contactó con el amigo, y el amigo tenía la casita ya con la mamá. Y me llama mi primo. Dice, oye, dice, ya le contacté. ¿Qué pasó? Dice, no. ¿Y sabes qué? Dice que la mamá de Sebastián, se llama el amiguito de mi primo, tiene la casa justo al frente de la autónoma. En serio, sí. Y dice que ahorita está rentando un cuarto. ¿Que cuándo vas a ir? Yo te así ahora. Me fui en julio, porque ya empezaba en agosto las clases. Mi maestría tuvo una duración de 2 años y medio. Fue de manera presencial en horarios de miércoles a domingo. Los días que descansaba o que tenía el reposo era de solo lunes y martes. Y los periodos eran recorridos. Solo en diciembre nos daban vacaciones, desde el 5 de diciembre hasta el 22 de enero casi, a mediados de enero. Entonces, ya, ok, como conversamos con mis papás, ok, ya tenía que irme en ese tiempo, tenía que dejar todos los papeles en orden en el trabajo. Creo que cosas de la vida, del universo, de Dios, en lo que cada uno crea, se fue dando sin problema. Todo fue ordenado, fue libre. Y ya para un mes, entonces yo dije, voy a irme ya unas 3 semanitas antes, al menos para ambientarme, conocer, porque no sabía nada. Ok, entonces ahí ya dejé el trabajo y mi hermano, mi mami me fueron a dejar. Entonces nos fuimos en auto nomás, en bus. Llegamos a Pereira, donde vivía mi primo. Bueno, nos habló más o menos de se vive allá en Colombia. De allí pasamos 2 días en Pereira, de ahí pudimos viajar a Manizales ya. En Manizales ya nos esperaba Sebastián con la señora Anita. Ellos, donde pasé todo ese tiempo, era una casa de familia. Entonces vamos a conversar como ahora, porque no hemos tenido una conversación directa. Fuimos allá, conversamos, entonces yo tenía que pagar 500.000 pesos en dólares, 200 dólares por el arriendo, pero me daban arriendo, comida, todo. Yo lo único que tenía que hacer era ir a estudiar, ayudar en algo y era, es, y justo era al frente del autónomo. Acá esa universidad es grandota, tiene una circunvalación justo en un ferrocarril y acá, en plena esquina, es la casa de la señora. Me favorecían, solo cruzaba la calle y llegaba a la universidad. Y ya, empezó mis estudios, el primer nivel, todo es metodología. Em, en realidad, ahí empecé a ver la educación de acá del Ecuador. Yo para el año que me gradué en la UNACH, no teníamos mucho conocimiento, ni nos habían, al menos dado una pequeña idea de cómo es que se investiga, de qué es lo que se hace. No, no teníamos entonces.
Y justo allá en la maestría, ya cuando empezamos, me encontré con otra ecuatoriana, que Evelyn es de Ibarra. Entonces empezamos a seguir la maestría y fue en realidad, sí se podría decir, difícil, pero no imposible. Seguíamos avanzando de niveles, ya en un segundo nivel, tercer, cuarto nivel, ya son solo de especialización. Entonces, se nos complicaba un poquito más todavía, porque había muchas cosas que teníamos dudas, y como ecuatoriano, no. Preguntas, sí, preguntas. Y le decíamos a los profes, y los profes decían, no, a ver, vaya a leer, vaya a estudiar. No nos resolvían nuestras dudas. Entonces, un día nosotros, o sea, tienen que enseñarnos. Y ahí un profesor nos había dicho, o sea, miren, aquí hay como 30, 25 estudiantes, ellos saben. Yo debo avanzar con las personas que saben. Ustedes son dos personas. Tienen que aprender a leer. Tienen que ponerse al nivel de los demás. Qué duro, qué difícil. Entonces tuvimos que hacer eso. Esforzarnos un poco más. Nos íbamos a pasar más en la biblioteca o algo que no sabíamos. Apuntábamos un concepto en una hoja y eso teníamos que ir a buscar para entender. O sea, como que sí nos tocó estudiar a nosotros el doble, porque en realidad ellos sabían mucho. Cualquier cosa, algún método, técnica, sabían, ¿sí? Y eran compañeros casi de la misma edad, no había pues, grandes. Estoy hablando de una edad de 25 a 32 años, que era la menor y que era el mayor. Entonces, sí, nos tocó estudiar, tuvimos muy buenos profesores. Me acuerdo muy claramente del profesor Fernando, español, que es decano, incluso de la Universidad ahorita se me fue el nombre, pero es de España. También tenemos mi profesor fue Cano de la Cuerda, pues, un fisioterapeuta muy bueno también de España. De Brasil, los métodos que nos dieron, por ejemplo, nosotros fisioterapeutas, método BOAS, método Perfetti, siempre fueron por asociaciones de españolas, de Brasil, siempre certificadas. Eh, ello. Eso pasó en todo mi estudio. Mi experiencia, aparte del estudio y la vivencia ya se acercaba ya para finalizar, me faltaba 6 meses, los últimos 6 meses. Uno ya se extrañaba la tierra. Yo no era de las personas que ya desde pequeña salía de la casa, ¿no? Ya cuando empecé a trabajar, ahí ya me fui a otra ciudad, pero siempre toda la vida con mi familia. Entonces, como que ya se empezó a extrañar a la familia, se empezó a extrañar la comida, no sé. Fue un pequeño lapsus que todo el mundo creo que pasa, o si son fuertes en realidad no lo hace caso. Entonces, yo ya estaba desanimada. Y para última materia creo que iba a tocar algo de pediatría. No soy tan aficionada a pediatría. No es mi fuerte, sobre todo. Entonces, ya, con esa materia, creo que pasé así, con las justas, arrastrando, bien complicado. Entonces dije, no, estoy esforzando y no veo resultados, ya extraño a mi familia, nada. Entonces ya había entrado en un periodo de estrés. Y ahí la directora fue la que se dio cuenta y me dijo, a ver, Angélica, vamos, tienes que hablar con un psicólogo. Fui donde el psicólogo, hablé. Bueno, entre evaluaciones y conversaciones, entendí que, o sea, es un esfuerzo que todo el mundo debe hacer. Primero, es un esfuerzo por parte de mi familia, económicamente, ¿sí? Mentalmente también, porque imagínense ellos acá sin mí también, qué preocupación saber que tu familiar está fuera del país y no sabes cómo está pasando. Eh, el mío, haber pasado ya tanto tiempo, estar a finales y, y no tener ningún resultado, decir, ok, vuelvo al Ecuador, pero ¿y con qué vuelves? Se supone que te fuiste a estudiar, a sacar un título, ¿dónde está tu título? ¿Sí? Entonces, todo eso, bueno, me motivé y culminé las clases. En el último periodo ya eran pasantías. Mis pasantías las realicé en un hospital de neuropsicología.
en el área de neuropsicología. Era un instituto muy grande donde había personas con todas las patologías, con Parkinson, con demencia, ¿sí? Pero sobre todo con problemas cognitivos. La primera vez que acudí allá, me pareció muy bonito. Colombia es muy bonito, la gente es muy amable. Uy, es muy bonito. Bueno, fui y a nosotros como fisioterapeutas, como neurorehabilitadores ya, a ver, dije, van a encargarse de este pabellón, o sea, donde en realidad vamos a trabajar con nuestros pacientes con hemiplegia, cuadriplegia, pero todos esos pacientes que tenían una hemiplegia, cuadriplegia, eran consecuencias, por ejemplo, de un asalto, de lesiones medulares, de traumas. Tenían traumas o lesiones porque eran con problemas de bala o accidentes de tránsito y así. Pero había un pabellón específico que era solamente de los ladrones, ¿sí? De ladrones, y acá también eran, por ejemplo, de esquizofrénicos, y acá de los consumidores. Y, el área de los consumidores a mí me daba miedo, porque decían, dice, acá son la gente que consume todo, sustancias tóxicas y por resultado tienen estos problemas, ¿sí? O acá tenemos el área de los que están privados de la libertad, es decir, que causaron algún daño, pero están en tratamiento, están averiguando qué es lo que está pasando en su cabecita. Entonces, uy, yo entrando a esa área, no, tampoco había entrado nunca a este tipo de áreas, entonces sí me daba como miedo al ingreso, porque todo el mundo le veía y decía, doctora, doctora, atiéndame a mí, doctora, doctora, porque todo el mundo quería que le atienda. Entonces, bueno, pasó, porque fuimos entre dos maestrantes y de ahí eran 4 chicos de pregrado también que acudían allá, al centro. Eh, Tuve un docente también muy bueno en prácticas, entonces él antes de empezar con el paciente nos mostraba todo, decía, a ver, ¿qué quieren saber? O él hacía una evaluación y después le decía, este tratamiento lo podemos aplicar. Un excelente maestro, ya teníamos referencia de cómo trabajar. Obviamente la maestría, ustedes saben que en el campo de la salud, sobre todo, no se puede dejar de estudiar, no se puede dejar de leer. Ahora todo debemos basarnos en evidencia científica. No es que vamos a coger un video de YouTube, no es que, y yo soy docente en la Universidad Estatal de Milagro y les recomiendo a mis estudiantes que investiguen, que averigüen, que vean casos clínicos, que vean programas, porque si ustedes dicen, ah, es que yo vi esto en el YouTube se equivoca, nosotros nos equivocamos y lo más fácil lo reflejamos en el YouTube y eso no es así. Se debe leer, se debe ver datos específicos. Ok, esta técnica funcionó en tal paciente, o la voy a aplicar en mi paciente. ¿Sí? Porque trabajamos con personas, no podemos trabajar con personas empíricamente, a ver si funciona o no funciona, no debemos trabajar científicamente. Entonces, bueno, a ello. Siempre nos motivaba eso también mi profesor y ya, el tiempo se nos pasó volando, fue un periodo así como de estrés. Me acuerdo que hubo una temporada que no dormí 3 días. 3 días no dormí para nada. Manda, tenía solo a café, café, porque teníamos 2 lugares de prácticas. En la mañana me iba acá al centro neuropsicológico y en la tarde iba a un centro, a un hospital. Y en el hospital nos pusieron en el área de UCI, porque ahí es donde eh, estamos nosotros como neurorehabilitadores. Necesitamos ayuda. Entonces, un docente que les manda deberes. El otro docente también, y diferentes casos clínicos. Entonces, imagínense, y el único tiempo que ustedes tienen es para llegar a 6 de la noche a trabajar, hacer un caso clínico, investigar el otro caso clínico, porque el siguiente día deben presentar. Fue terrible esos 3 días. Al cuarto día yo ya me iba durmiendo en el bus, y justo como iba con un compañero, entonces él era, te duermes un ratito y teníamos el alarma. Te duermes 5 minutos, yo me duermo 5 minutos, ok, 5 minutos, hasta llegar a eso. Entonces, se logró, pero te digo, fue difícil, pero se logró. Cuando terminamos ya las pasantías dijimos, ah, señor, muchas gracias. Ya, ok, nos despedimos de la
de los compañeros, ya porque ya nos tocaba hacer solamente el trabajo investigativo. Pero eso ya lo trabajábamos casi de manera virtual. O sea, acá yo al Ecuador regresé en el 2019, justo para septiembre, si mal no recuerdo, septiembre del 2019. Regresé acá al Ecuador y tenía que volver ya en diciembre para hacer los primeros revisiones de mi trabajo, pero ahí yo lo hicimos de manera grupal. Entonces yo trabajé con dos compañeras que eran colombianas, una que era de Cartagena, pero se quedó a vivir en Manizales, y otra que era de Popayán. E igual, le quedaba cerca a Manizales, y si alguna cosa. Dijeron, no, cualquier cosa, si es de necesario, vienes, y si no, pues nosotros lo hacemos. Entonces empezamos a trabajar virtualmente, pero para eso ya en octubre ya empezó con eso del COVID. En diciembre peor, ya no podías salir del país. Y ya, 2020 totalmente, COVID, ya no podíamos salir, entonces siempre se trabajó virtualmente. E igual, por esa misma razón, la defensa, todo la realicé virtualmente. Mi graduación incluso fue virtualmente. Ujú. Y me gradué en el 2020. De ahí a mi experiencia, ¿me sirvió o no me sirvió mi maestría? Claro que sí. Eh, para yo regresar acá al Ecuador en 2019, me contactó una amiga de la universidad. Usted dijo, ¿qué tal si nos ponemos un consultorio? Ella va a terminar su maestría y yo quiero empezar una maestría. Ok, muy bien. Entonces nos pusimos un consultorio en Riobamba que se llama Fisioneuro. Eh, y ella empezó también una maestría en la UTA, Universidad Técnica de Ambato, en neuromusculoesquelética. Entonces, como que a raíz del 2019, 2020 también, acá en el Ecuador ya se empezó con muchas más maestrías y de fácil accesibilidad y de precios económicos también. Y ahora en el 2023 hay maestrías en todo lado ya, incluso en institutos están sacando maestrías. Me parece algo muy bueno, me parece algo muy bueno que nosotros como ecuatorianos nos motiven a que continuemos nuestros estudios y sea sobre todo de fácil acceso. Yo entonces, ya, la promoción, la única neuro en ese entonces en Riobamba, teníamos que hacer mucha propaganda y sí empezamos con pacientes neurológicos. Eh, ya actualmente nos mantenemos con ese afán de que tenemos pacientes neurológicos y hemos tenido muy buenos resultados, sin novedad, pero también se me presentó acá la oportunidad de trabajar en la Universidad Estatal de Milagro, entonces ya llevo laborando acá un año y medio. Directamente ya no trabajo allá, ¿sí? Trabajo una amiga también que tiene mucha experiencia en todo lo que es neurológico. Claro, bajo tutorías o asesoramientos también nuestros por la experiencia y por los estudios que tenemos. Entonces, sí, eso les cuento. Mm, de mi gran experiencia que tuve a mis estudios, eh, también algo personal y ahora los resultados que se está obteniendo gracias a esta maestría. Espero que sea de mucha ayuda. Eh, Recuerden que todo esto es contado a mi experiencia, no es que todo el mundo lo va a pasar porque puede ser que otros sea más fácil o tengan otra experiencia. Les agradezco mucho eh, que hayan continuado hasta aquí el video y sean parte de este recuerdo en este entonces. Muy amable, muchas gracias.